En la revolución traicionada, Trotsky, que fue asesinado por orden de Stalin mientras se encontraba en México, hace una crítica de la economía planificada, de la nacionalización de la propiedad, de la creciente burocratización del Partido Central Comunista, como algunas de las catástrofes que traicionaron el movimiento revolucionario del 17 de octubre de 1917, que encabezado por Lenin logró convertir un país arrasado por la dominación zarista en la segunda potencia del mundo y logró dar el umbral histórico para que se llevara a cabo una transformación que prometía llevar de una sociedad no capitalista, feudal, durante el atraso al que fue precipitada Rusia bajo el dominio de los zares, a un comunismo que materializara la abolición de la plusvalía, la abolición del trabajo enajenado, la abolición de las clases y creara una sociedad de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas, el fruto del trabajo, fuese utilizado exclusivamente para responder a las necesidades reales de las mayorías. La burocratización del Partido Central, el hecho de que en la práctica se llevó a cabo una transformación capitalista que implicó la industrialización precipitada de un país de mayoría campesina, el empoderamiento de Stalin que terminó degenerando en un régimen fascista totalitario donde Stalin se convirtió en una figura divinizada, la carrera armamentista que supuso la aplicación de las fuerzas de producción, del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico, de toda la riqueza socialmente producida en la economía rusa, principalmente a fortalecer el frente militar de defensa contra los aliados y Estados Unidos, la objetivación del conocimiento científico en armas de destrucción masiva, las ojivas nucleares que en los desfiles triunfantes de la Unión Soviética se exhibían mientras Stalin aplaudía ese símbolo de un poder militar que nos permite ver la Unión Soviética como un régimen imperialista, totalitario y en la economía capitalista. El capitalismo de la Unión Soviética fue un capitalismo de Estado donde la burocracia del Partido Comunista, que es una burguesía que en el plano ideológico trataba de enmascararse como un tipo de comunismo, cuando en realidad seguía siendo una burguesía, tenía el control de los medios de producción, del capital como valor en circulación, tenía el control de la producción, tenía el control de las mercancías, tenía el control de los mercados porque se había abolido la competencia hasta cierto punto, al menos en la economía interna de Rusia, y al planificar enteramente la economía había un control más centralizado de esa burguesía, de la burocracia del Partido Comunista Ruso, que en otros países del capitalismo occidental. Por lo tanto, la Unión Soviética no fue de ningún modo una sociedad comunista, fue un imperialismo cuya base material era un capitalismo de Estado, porque era el Estado, bajo la forma de la burocracia del Partido Central, el que tenía el control de toda la riqueza, de las fuerzas de producción, de los medios de producción, del valor en circulación, del capital, del fruto del trabajo de los obreros. La burocracia del Partido Central desplazó a los soviets que había formado Lenin y que fueron el gran triunfo, el verdadero triunfo reivindicable hoy en día de los esfuerzos revolucionarios de febrero y sobre todo de octubre de 1917. Martín Nicolaus describe la restauración del capitalismo en la Unión Soviética, pero hay que decir que solo se alcanzó a abolir, entre comillas, el capitalismo en los soviets, donde los productores tenían el control de los medios de producción después de los sucesos de octubre de 1917, pero posteriormente, cuando Stalin se empoderó, después de la muerte de Lenin, hubo un desarrollo precipitado capitalista que convirtió a la Unión Soviética en la segunda potencia más desarrollada del mundo. Hubo un desarrollo desenfrenado en el plano económico que supuso un desarrollo en menos tiempo, pero con un resultado económico que empoderó a la Unión Soviética. Y para entender la magnitud de este desarrollo tan enorme en tan poco tiempo, tenemos que considerar que Europa tardó casi 200 años, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, en tener una base material suficiente para consolidar un proletariado industrial, un desarrollo científico y tecnológico que hoy en día asociamos con el capitalismo occidental. Rusia, viniendo de un pasado
zarista, donde el modo de producción era casi feudal, donde no había ningún desarrollo de la ciencia y la tecnología, logró en unas pocas décadas no solo llegar al nivel europeo, sino sobrepasarlo. Eso muestra que el desarrollo del capitalismo en la Unión Soviética fue absolutamente precipitado, lo mismo que en China después de la revolución maoísta. Hoy en día, una reivindicación importante del marxismo debe ser desligar el pensamiento de Marx del desenlace trágico y absolutamente reprochable de la Revolución Rusa y de la Revolución Maoísta, así como los demás regímenes del mal llamado socialismo real. Se reivindica desde luego la consolidación de los soviets, resultado de una acción multitudinaria, admirable y heroica de las mayorías campesinas, intelectuales, artistas, obreros, soldados, que en 1917 se tomaron el poder en Rusia. Se reivindica desde luego la lucha armada de Mao, que permitió transformar a China, que tenía un atraso semejante al de Rusia. Pero lo que se critica desde el propio pensamiento de Marx es que en el plano económico las relaciones sociales de producción capitalista siguieron imperando tanto en Rusia como en China, y además no solo no se abolió la plusvalía absoluta y relativa del trabajo enajenado, no solo se abolió el control centralizado de los medios de producción, sino que sobre la base de un capitalismo precoz y desarrollado hasta el paroxismo, se edificaron regímenes totalitarios donde los revolucionarios Stalin y Mao terminaron convirtiéndose en figuras divinizadas semejantes a la figura de Hitler frente al nacionalsocialismo. Luego Pol Pot en Camboya, Stalin en Rusia, Mao en China. Todos estos regímenes no tienen nada que ver con el comunismo, no fueron comunistas, siguieron siendo capitalistas y degeneraron en fascismos totalitarios.